Dígale, hermano, estoy agradecido con Dios. Dígale, ¿se me nota? Estoy muy agradecido con el Señor. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. El apóstol Pablo fue con el Señor para pedirle que quitara un aguijón de su carne. 3 veces fue delante de él. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, le dijo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y entonces el apóstol Pablo le dice, entonces más bien me voy a gloriar en mis debilidades. ¿Sabe una cosa? Es cierto, entre más débiles somos, la fortaleza de Dios está con nosotros. Yo lo he comprobado en este tiempo. He sido débil, pero Dios ha sido el sostén, la fortaleza, el brazo poderoso que en todo momento me ha levantado. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, mi Señor, este momento. Amado Espíritu Santo, sé tú, mi Señor, quien traiga la bendición para este pueblo reunido en esta mañana. Que el nombre de Dios sea glorificado, Señor, y que todos los que estamos aquí seamos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Me llamó mucho la atención cuando le pedí, más bien estaba orando Rosy por mí. Y cómo Dios en su momento nos confirma siempre cuál es el propósito de su voluntad. Y yo no sé si usted escucharía, pero Dios dijo, gracias porque nos estás disciplinando siempre. ¿Yo? El mensaje de esta mañana es disciplina, precisamente. El mensaje es disciplina, expresión de amor. ¿Le da gracias a Dios por la disciplina? ¿A cuántos nos gusta la disciplina? No a muchos, ¿verdad? Como que no somos muy dados a ser disciplinados. No se mortifique si a usted no le gusta la disciplina. A mí tampoco me gusta, pero tenemos que entrar en ella. Dios hablaba de su pueblo y decía, este pueblo es ¿qué? Rebelde y duro de ¿qué? Sí. Y Dios lo estaba disciplinando continuamente. Pero dele gracias a Dios si hay disciplina en su vida. Dele gracias a Dios si hay disciplina en su vida. ¿Cuántos se recuerdan el mensaje de la semana pasada que nuestro hermano Pastor Roberto Luna nos dio? ¿Se acuerda de qué nos habló el hermano? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? La oración, ¿verdad? Él estuvo hablando sobre la oración. Pero mire que Dios empezó a hablar a mi corazón cuando Él dijo algo muy especial. Aquel hombre de Dios, el cual lo invitaba para que fuera a orar, y llegó el momento en que ya no lo invitó. Y entonces Él le dijo, es que tú tienes que empezar por ver por ti. Llegó un tiempo en que la instrucción se le estuvo dando y llega un momento en que la instrucción tiene que empezarse a poner por obra. Pero le llamó algo la atención cuando le dijo, Roberto, tienes que velar por esas almas. El trabajo más importante de un pastor es estar velando por las almas. En ocasiones está mal entendido el trabajo de un pastor. Por eso muchos pastores no llenamos las expectativas de los miembros de una congregación, porque se forman expectativas que no son. Y en ocasiones en sus expectativas sobre el pastor, ve nuestras debilidades, ve nuestros errores, y las decepciones toman lugar, y esas decepciones llegan a ser suficientes como para que usted piense que no vale la pena.
Pero es cierto que Dios tiene un propósito para la vida de un pastor como para la vida de una congregación. Por eso esta mañana el propósito del mensaje se llama disciplina, expresión de amor. Dile al que tiene a su lado, Dios te ama tanto que te va a disciplinar. ¿En serio? Entonces, cuando mi hermano Roberto empezó a hablarnos acerca de la oración como una necesidad en la vida del creyente, nos damos cuenta que la oración es parte de la vida del creyente. Pero por más que se insista en que la gente ore, no quiero decir quiénes, ¿verdad? Pero es posible que a pesar de haber escuchado el mensaje de oración, algunos de los que estamos aquí no estuvimos orando durante la semana. Y los argumentos son muchos. El trabajo, el tiempo, los niños, la casa, el marido, en fin. Tenemos muchas excusas. Yo quiero invitarle a que abra la palabra de Dios. ¿Trajo su Biblia? En el Evangelio según San Juan, capítulo 21. Y vamos a ver versículos del 15 al 17. No sé en cuántas Biblias trae un subtítulo que dice, apacienta mis ovejas. ¿En la suya tiene? Bien. Dice la palabra de Dios, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta ovejas. Señor, sé tú quien añada bendición a la lectura de tu bendita palabra en el nombre de Jesús. 3 versículos. Esta mañana, 3 versículos. En el versículo 15, Jesús le dice a Pedro, apacienta. En el versículo 16, le dice, pastorea. Y en el versículo 17, le vuelve a decir, apacienta. Mis amados, ¿se recuerdan en qué condiciones se da este encuentro entre Jesús y Pedro? La palabra de Dios nos hace recordar que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro era impulsivo, era un hombre impulsivo, y en el momento en el que Jesús le dice que va a tener que pasar por un momento difícil, Pedro, sin pensarlo como algunos de nosotros, inmediatamente dice, Señor, yo voy contigo. Pero Jesús, que conoce el corazón de todos nosotros, le dijo a Pedro, Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, ¿cuántas veces me vas a negar? 3 veces. Así es que esta reunión entre Jesús y Pedro se da en una situación media incómoda para Pedro. Porque esta era la tercera vez que el Señor Jesucristo se manifestaba a sus discípulos después de su resurrección. Se había manifestado en 2 ocasiones y en esta era la tercera
Y yo me imagino, porque la Biblia no lo dice, que me imagino que en cada una de las manifestaciones donde Jesús se hace presente, me imagino a Pedro, no sé, si andaba tratándose de esconder detrás de algunos de ellos, porque se sentía incómodo. Él sabía lo que había hecho. Y en algún momento estaba esperando, me va a tocar. De alguna manera, en cada una de las manifestaciones, él estaba esperando que Jesús hablara con él. Yo me acuerdo de mi madre, la tengo muy presente en algo, que cuando yo hacía algo que no estaba bien y que iban con el chisme con ella, y se daba cuenta, lo primero que hacía cuando me veía era decirme, tú y yo nos vamos a comer un pollito. Cuando mi mamá decía, nos vamos a comer un pollito, yo empezaba a sufrir. No se diga cuando me decía, es un guajolote, ¿verdad? Pero yo ya sabía que en algún momento mamá iba a tener que hablar conmigo, o me iba a regañar, o me iba a castigar, o me iba a pegar. Entonces yo veía a mi madre y yo sentía, ya sabía yo que algo iba a pasar. Y bueno, quiero pensar que a Pedro le pasaba algo parecido, ¿no? Él sabía que algo había pasado con él y que en su momento iba a tener la necesidad de enfrentarlo. Iba a encarar ese momento difícil. Y el Señor Jesús, cuando se manifiesta, se espera, come con ellos, se hace ver que es Él, y bueno, siempre esperando el momento adecuado. Y después de eso, versículo 14 del capítulo 21, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber resucitado de los muertos. Y yo no sé si sea cierto, pero la gente lo dice con mucha frecuencia y yo lo he llegado a decir. Panza llena. Cuando hubieron comido, ya Pedro estaba comidito, ya había saciado esa parte de él, fue cuando Jesús lo abordó. Ya tranquilo Pedro, ya habiendo comido, dijo, ya comimos, se me hace que ya no va a pasar nada. Ese era el momento. Y entonces le dice el Señor a Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro no esperaba que esa fuera la pregunta de Jesús. Yo creo que Pedro estaba esperando en el momento en que iba a hablar con él que le dijera, óyeme, ¿cómo se te ocurrió haberme negado, hombre? Oye, tanto que anduvimos juntos, hombre. No decías que eras mi amigo y que... No. Cuando voltea el Señor Jesucristo con Pedro, lo primeritito que le dice es, Pedro, ¿me amas? Yo quiero pensar que en ese momento a Pedro le sucedió algo. Pedro estaba así. Y cuando le dijo, ¿me amas? Pedro hizo esto. ¿Se dio cuenta del amor que salió a través de Jesús? Cuando le pregunta, ¿me amas? 3 veces le pregunta que lo ama. Que si lo ama. Y 3 veces le dice que sí. ¿Cuántas veces lo había negado? 3 veces. Y con la pregunta que le hace y la contestación que Pedro le da, Jesús hace algo bien especial con Pedro. Jesús restaura a Pedro. ¿Usted piensa que Jesús no sabía que Pedro lo amaba? Jesús sabía que Pedro había estado llorando amargamente después de darse cuenta que lo había negado. Estaba arrepentido. No eran simples lágrimas de cocodrilo como algunas veces las tenemos nosotros, ¿verdad? Sino que sus lágrimas eran reales de un arrepentimiento de corazón por haber negado a Jesucristo. Jesús no necesitaba que Pedro le dijera, sí te amo, Señor. Pero Jesús necesitaba que Pedro lo confesara para que Pedro pudiera sentir libertad en su interior. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, sí te amo. Y cada ocasión en que empezó a decirlo, Pedro empezó a descansar en su interior. Y cuando
Jesús se da cuenta de que realmente está delante de un hombre que sabe amarlo, porque esto es algo bien importante. Se lo voy a volver a decir. Cuando Jesús se da cuenta que está delante de un hombre que sabe amarlo, no que es perfecto, no que todo lo sabe, sino lo que le interesaba a Jesús era que realmente ese hombre que estaba ahí, rudo, impulsivo, como fuera capaz de amarlo. Y se dio cuenta que Pedro le ama. Y cuando se da cuenta Jesús que Pedro le ama, entonces el Señor Jesucristo ya no tiene ningún inconveniente en darle la indicación de decirle: Pedro, usted es un hombre en el que yo puedo confiar. ¿Ustedes confiarían en alguien que los ha traicionado 3 veces, que los ha negado 3 veces? No, a ese ya ni lo quieren ver, porque esa es la mentalidad nuestra. Esa es nuestra forma de ser. Dele gracias a Dios que no es como usted y como yo. Gracias, Señor, que no eres como yo. Porque a pesar de que era un hombre que para nosotros no digno de confianza, fíjese lo que hace el Señor Jesucristo con él. Primero lo restaura y después de restaurarlo le da una encomienda, lo más importante que puede haber: el cuidado de las almas. No hay un trabajo más especial, más importante delante de Dios que el cuidado de las almas. Y entonces el Señor Jesucristo utiliza 2 palabras para que Pedro entienda cuál va a ser la forma de cuidar las almas. Ya esto es el mensaje de esta mañana. ¿Cuál es el propósito de Jesús para una vida de un pastor y para la vida congregacional? Y Jesús utiliza 2 verbos. El primer verbo que utiliza Jesús con Pedro es apacienta. Y el segundo verbo que utiliza Jesús es pastorea. El verbo apacienta, que se utiliza en el versículo 15 y en el versículo 17, es apacentar el rebaño, es proveerle de suficiente alimento. Cuando Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta los corderos, es provéeles alimento. ¿Qué alimento? La leche no adulterada. El único alimento por el cual las ovejas van a fortalecerse, el único alimento por el cual las ovejas van a ser capaces de salir adelante, está en la palabra de Dios. Y entonces el Señor le dice: Pedro, apacienta, dales de comer alimento espiritual para que estas ovejas estén fuertes. Y cuando le dice el siguiente verbo, pastorea, Pedro practica el oficio de pastor. Pastorear significa que Pedro tenía la necesidad de poner en práctica el oficio de pastor. Es un oficio el ser pastor. No es mediante el instituto bíblico. Usted puede ir al instituto bíblico y aparentemente recibirse de pastor y no es pastor. Porque el llamamiento de pastor no lo hacen los maestros del instituto bíblico. Efesios 4:11, Dios dice en su palabra que Él a unos constituyó. Y empezó a decir ¿qué? ¿Qué constituyó? Lo primero que constituyó, apóstoles, y luego profetas, y luego evangelistas, y luego pastores, y fíjese lo que dice, y maestros. Quiere decir que el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro va a poner en práctica el oficio de pastor y de maestro. ¿Por qué? Porque el pastor que no enseña a su rebaño no está haciendo su trabajo. No es que el pastor tenga que estar viviendo con usted en su casa y ande con usted en su carro y vaya con usted en la calle para que usted se porte bien.
Es que el pastor no me ha buscado. Y es que el trabajo del pastor primeramente es enseñarlo para que cuando usted anda en dificultad, sepa de qué manera va a salir adelante. ¿O usted anda con sus hijos, va con ellos a las fiestas? ¿Verdad que no? ¿Va con ellos al cine? ¿Verdad que no? No se me olvida un día, mi hijo Josué, por primera vez iba a salir con una jovencita. Y Yolanda, yo creo que desde la cocina hasta la calle iba detrás de Josué diciéndole, hijo, ten mucho cuidado. Hijo, por favor, hijo, ten mucho cuidado. Y Josué iba. Se sube Josué al carro y ya lo va a prender y le dice Yolanda a Josué, hijo, por favor, ten mucho cuidado. Y voltea y le dice, mamá, ¿qué no tienes confianza en mí? Y le dijo, no, en ti sí, pero en ella no. Entonces, no se trata de que la mamá tuviera que ir al cine con él, sino que él tenía un fundamento, ya tenía principios que habían sido establecidos para que cuando anduviera solo esos principios fueran suficientes para guardarlo. Cuando yo me iba a estudiar a Guadalajara, mi papá habló muchas cosas conmigo, pero una de las que habló mi papá, y no se me olvida, me quedó así como un sello, me dijo mi papá, hijo, acuérdese que su madre y sus hermanas son mujeres. Y no le haga a ninguna mujer lo que no quiere que le hagan a su madre y a sus hermanas. Me dejó amarradas las manos. Una enseñanza que se metió. Bueno, Jesús le dice a Pedro, le dice, Pedro, dos cosas importantes tienes que hacer con el rebaño, que son ovejas y corderos. Una de ellas es que las apacientes. Dales de comer, fortalécelas a través de su vida espiritual, que sean sólidos en ello. Pero Pedro, vas a tener que hacer el oficio de pastor. Y el oficio de pastor es, Pedro, les tienes que indicar por dónde se van, dónde están los pastos buenos. Les tienes que indicar cuáles son las veredas que en su momento son buenas para que no se caigan. ¿Cuáles son los caminos en donde no están los ladrones? Donde no hay lobos, donde están totalmente fáciles para que las ovejas pasen por ahí. Ese es el trabajo que tienes que hacer. Por eso cuando Dios me empezó a mostrar acerca de disciplina, dije, Señor, ¿por qué tengo que ver lo que le dijiste a Pedro en relación a la disciplina? ¿Qué es disciplina, mis amados? Si yo tomara en cuenta la disciplina que yo sentía que era, castigos, golpes, gritos, regaños, yo pensara en esa disciplina. Pero mire, la disciplina que viene de Dios necesita tres fundamentos indispensables. Número 1, amor. Número 2, gracia. Número 3, sabiduría. Se lo voy a volver a decir. La disciplina que viene de Dios, lo primero, el primer ingrediente para disciplinar es amor. Así que cuando usted esté bien enojado, bien así como hormiga colorada y quiera tratar algo con alguien para disciplinarlo, cállese, no diga nada. Se va a arrepentir después de lo que dijo. Amor, gracia y sabiduría. Y esto solamente viene a través del bendito Espíritu Santo. La disciplina entonces es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. O sea, usted y yo tendremos que estar sujetos a la disciplina que viene de Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es disciplina? Conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad. ¿Qué es? Es un conjunto de reglas. ¿Dónde están las reglas con las cuales Dios quiere disciplinarnos?
Aquí está. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios alimenta a su pueblo, pero también a través del cual Dios disciplina a su pueblo. ¿Sabe de dónde proviene la palabra disciplina? La palabra disciplina proviene de una palabra que tiene una raíz latina y se llama discipulus, que traducida es discípulo. Entonces, la disciplina es discípulo. ¿Se da cuenta por qué en las congregaciones estamos insistiendo, hermano, discipúlese, hermano, venga el discipulado, hermano, si no se está discipulando, está fuera del propósito de Dios? Porque es a través del discipulado que está la disciplina. Usted podrá decir que ama mucho a Dios, pero si no se está discipulando, su amor no es el que viene de parte de Dios, porque el que ama a Dios tiene que obedecer a Dios. No. Entonces, la palabra disciplina y discípulo vienen juntos. Hay cosas en las que a veces nos damos cuenta de que usted no tiene ganas de disciplinarse ni siquiera con poquito. Cosas bien sencillas. ¿Se acuerda cuando empezamos a pedir, hermanos, vamos a poner unas banditas para que la gente se empiece a sentar desde adelante hacia atrás? Yo me daba cuenta que había gente que no me llegaba y volvíamos a decir, hermanos, queremos que nos hagan el favor de disciplinarse, que empiecen de adelante hacia atrás. Luego dijimos, bueno, el que va mucho al baño, el que está enfermo, el que batalla, ese sí, atrás. No, pero de todas maneras era lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo adentro de nosotros que se revela. No nos gusta que nos ordenen. No nos gusta que nos ordenen. Ese es el conflicto en las vidas, en la familia, ¿no? Los papás haciéndoles ver a sus hijos cuál es el plan y los hijos rebelándose siempre en contra de ese plan. En los matrimonios, hermano, ¿por qué hay tanto conflicto en los matrimonios? Pues por lo mismo. ¿Por qué tenemos tanto conflicto en nuestro país? Por lo mismo. ¿Y por qué hay conflicto en la iglesia? Por lo mismo. Fíjese, dice la palabra de Dios, no murmuren unos de otros. Esa es una disciplina. Y la disciplina me dice que yo debo estar viviendo en esos propósitos. Entonces, empiezo a murmurar. Entre nosotros hay murmuración. ¿Estamos disciplinados, sí o no? Pues no. No estamos disciplinados. Dios quiere que nos disciplinemos. ¿Y qué usa Dios para disciplinarnos? Su palabra. ¿Cómo se pone en práctica la disciplina? ¿Ande? Mateo 7. Vamos a leer del 24 al 29. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y qué dice que fue? Grande su ruina. Pues cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas.
Amados, cuando ustedes y yo le damos a la palabra de Dios el lugar que se merece en nuestras vidas, usted y yo no nos damos cuenta en qué momento esa palabra se puede hacer vida en su vida. Porque el propósito de la enseñanza, del discipulado, de la disciplina, es que se vaya haciendo vida en mi vida. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 3? ¿Se acuerda? ¿Cómo dice? Y en el principio, Dios creó. ¿Y qué más dice? Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada. ¿Y qué dijo Dios? Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz. En alguna ocasión le dije que me llamaba mucho la atención que toda la creación le obedece a Dios. El único que no le obedece a Dios somos nosotros, los seres humanos. Pero yo me imagino que el Señor le dijo al mar, mar, póngase en su lugar. Y tiene que tener un límite. Y el límite son las playas, mar. Así es que, a ponerse en su debido lugar. Y ya me imagino al mar, no, ¿por qué me limitas? Si yo quiero estar hasta allá, ¿por qué? ¿Qué hizo el mar? Y con todo lo que significa el mar, hermano. Con todo el caudal de agua, con toda su potencia, con toda su fuerza, lo que hizo el mar fue agachar su cabeza y ponerse en el lugar donde Dios le estaba diciendo que se pusiera. ¿Qué hizo? ¿Se disciplinó? Por eso Dios nos llama a usted y a mí el día de hoy a que nos disciplinemos. ¿Qué hace la disciplina? La disciplina tiene el propósito de ajustar. La disciplina tiene el propósito de capacitar, de preparar. ¿Sabe por qué Dios quiere disciplinarnos? Porque quiere que estemos preparados para los momentos en los que se nos hace presente las ocasiones de pecar. Si usted es disciplinado a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios graba en su corazón como ley de amor su palabra, cada vez que se ponga enfrente la ocasión de pecar, usted la va a rechazar. ¿Por qué? Porque ha sido disciplinado. Y ese es el plan de Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, dales de comer a mis ovejas, dales el pasto adecuado, quiere decir, Pedro, hay que discipular a la gente. La gente tiene que ser enseñada. Tiene que recibir la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuál fue el principio de la gran comisión que les dio a los discípulos el Señor? Mateo 28, versículos 16, 19 y 20. Versículos 19 y 20 se los voy a leer. Dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. Haga de cuenta que estaba diciendo el Señor ahí. Por tanto, vayan y disciplinen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mire, en la Gran Comisión hay 4 cosas importantes que tenemos que ver. Número 1, el propósito, hacer discípulos. Número 2, la ordenanza, son 2. Bautícenlos y enséñenles. Número 3, la promesa. Yo estoy con ustedes.
Y número 4, el tiempo, todos los días, hasta el fin del mundo. A veces utilizamos esa parte de esa promesa de Jesús muy cómoda. Hermano, acuérdate, Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sí, es cierto, pero miren lo que dijo. Si ustedes hacen discípulos, si ustedes los van a bautizar, les están enseñando, entonces yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué les estaba diciendo? Mientras estén peregrinando en este mundo, su trabajo es hacer discípulos, mencionar que Jesucristo es la respuesta, evangelizar. Y mientras ustedes estén trabajando en esto, yo voy a estar ahí con ustedes. Usted y yo queremos que que Jesús esté con nosotros todos los días sin estar cumpliendo lo que Él nos pide. Y es muy clara la palabra de Dios. Dice, yo estaré con ustedes. ¿Están haciendo esto? Yo voy a estar ahí con ustedes. Por eso, mis amados, lo que el Señor Jesús le da a Pedro cuando lo restaura es una encomienda muy especial. Pedro apacienta y Pedro hace el oficio de pastor. No levante su mano, pero ¿cuántos de ustedes no están viniendo a su discipulado? No levante la mano, pero más triste, ¿cuántos no tienen discipulado? Por eso, mis amados, cuando mi hermano Roberto, el pastor Roberto Luna, habló y le dijo el Señor lo especial que es el trabajo sobre las almas, pues tenemos que saber cuál es mi trabajo y cuál es la respuesta de las almas. El trabajo de nosotros es estarle proveyendo del alimento espiritual. El trabajo de ustedes, ¿cuál es? Obedecer. Nomás no me vaya a decir como dijo un hermano, dijo, a mí nadie me manda. Y otro dijo, yo no obedezco a hombre, yo nomás obedezco a Dios. Pues tendrá que vivir solito. Si Dios hubiera querido eso, no hubiese establecido la iglesia. ¿Verdad? Si Dios hubiera querido que usted se mande solo y se ordene solo y ponga sus reglas solo y usted haga lo que le da su gana, no hubiera levantado la iglesia y en la iglesia no hubiera puesto pastores para que usted pudiera hacer lo que usted quiere. Libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. ¿Se acuerda lo que dice? A lo mejor no se acuerda. Pero vea lo que dice el libro de Jueces. Jueces 21, 25. ¿Ya lo encontró? Sí, hay libro de Jueces, hermanos. Por eso no quiero que usen la tablet para ver su Biblia, porque nomás le pican y ya. Tienen que hacer escoleta. ¿Dónde está? Es del Antiguo Testamento, Ok, ¿qué dice Jueces 21, 25? Amén. Dice, en ese tiempo no había rey y cada uno hacía pues lo que le parecía. Imagínense que usted llegue aquí a la congregación y que usted haga lo que le da su gana. Se lo voy a poner más especial. En su vida personal, que usted haga lo que le da su gana. Porque ahí dice que en ese tiempo no había rey. ¿Usted tiene rey? Otra vez, ¿usted tiene rey? ¿Lo tiene? Bueno, entonces usted no puede vivir como le da su gana. Ni yo tampoco. Si yo tengo rey y se llama Jesús, yo tengo que vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Se quiere disciplinar? ¿O ya está disciplinado? A mí me falta todavía disciplina, hermanos. Y créame sinceramente que le pido a Dios todos los días, pero tengo una confianza, Filipenses 1:6. Dios dice en su palabra en Filipenses 1:6, dice, el que empezó la buena obra, va a ser
La va a terminar. Mi mamá decía, mire, mi madre, yo le doy gracias a Dios por su vida, yo le digo ser obediente. Me costó mucho, pero mi mamá me enseñó a ser obediente. Gracias a Dios. Era buena, tenía una puntería terrible. No le fallaba al zapato. Claro que cuando traía el palo en la mano, pues era todavía más fácil, ¿verdad? Pero si yo me le escapaba, nomás le hacía así. Y daba. Pero mi mamá me enseñó a ser obediente. Nosotros éramos 9 hermanos. Y yo tenía un trabajo todas las noches antes de poder ir a la cama. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo siempre traigo mis zapatos muy bien boleados. Véalos, hermana. Pero ¿sabe por qué tengo esa costumbre, esa disciplina? Porque mi madre un día me dijo, Paco, antes de que te vayas a dormir, los zapatos de todos tus hermanos los tienes que bolear. Y cuidado con que me manches el piso. Entonces, mis amados, lo que yo hacía, andaba detrás de mis hermanos temprano pidiéndoles sus zapatos. Los formaba todos los zapatos de mis hermanos, me sentaba, ponía un periódico debajo de los zapatos y me ponía a bolear los zapatos de mis hermanos. Y llegaba mi mamá y agarraba los zapatos. Y el que no estaba bien boleado me los regresaba. Todas las noches, todas las noches, todas las noches, todas las noches. Nada más hubo 2 o 3 ocasiones en las que me tuvo que decir que los hiciera. De ahí en adelante prefería hacerlos. Y entonces ya no me fallaba. Mis hermanos iban bien boleaditos, gracias a Dios y gracias a mí. Gracias a Dios porque pude entenderlo, ¿eh? Y gracias a mí porque pues les boleaba los zapatos. A uno que otro de mis hermanos así era medio. Se los enlodaba o se los ensuciaba y luego iba y me hacía así los zapatos. Me los aventaba ahí. Pero usted piensa que porque me los dejaban sucios, enlodados o no se los iba a bolear, se los boleaba. Yo tenía que quitarles el lodito porque no podía boleárselos encima del lodo. Usted no puede recibir la palabra de Dios encima del lodo. Usted tiene que recibir la palabra de Dios en un corazón limpio, para que entonces esa palabra realmente haga aquello para lo que Dios la envió. Es una palabra que le va a empezar a ayudar a que brille, a que sea luz, a que viva en disciplina, a que cuando venga la ocasión de pecado usted pueda decirle no. ¿Por qué? Porque a mi papá no le agrada. Que no es porque usted no quiera hacerlo, no es ¿por qué no lo hace? No, pues porque yo soy muy buen cristiano. No, usted no es un buen cristiano. Bueno es el Dios Todopoderoso que lo guarda para que no caiga. Porque eso es la verdad. A veces les he dicho, hermano, no me hables cuando ya caíste, háblame cuando tienes ganas de caer, para que nos pongamos a orar juntos. Pero nada más vienes y me dices, híjole, lo hice otra vez. Yo me empiezo a disciplinar cuando siento las ganas de hacer lo que no debo y voy y me arrodillo delante de Dios y le digo, Señor, ayúdame. Y entonces viene la palabra y la palabra sale. Hermano, otra vez, la palabra sale. Porque es a través de la palabra que Dios nos cuida. La disciplina es la palabra de Dios. ¿Se acuerda Jesús cuando estaba con el diablo en el desierto? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, la provocación más grande y más seria que le pudieron haber hecho a Jesús es decirle, oye, yo dudo que tú seas Jesús el Hijo de Dios. Pero Jesús no cayó en esas ridiculeces. Cuando el diablo lo tentó, Jesús inmediatamente vino en la disciplina del Señor Jesucristo. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso en ese momento la disciplina de Dios se hizo manifiesta en Jesucristo y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Hermano, pero le tengo una noticia, no se lo dijo el diablo, porque el diablo conoce la escritura. ¿Sabe a quién le dijo? A él mismo. Como si se estuviera diciendo, Jesús, escrito está, no solo de pan vive el hombre.
Y así pasará en tu vida. Cuando se venga la tentación, tú tendrás que decirte, Paco, escrito está, no debes murmurar. Paco, escrito está, no debes mentir. Paco, escrito está, no debes adulterar. Paco, escrito está, no debes de fornicar. Esa es la disciplina, y entonces te disciplina, la palabra de Dios te disciplina, pone un orden en tu vida. Dice la palabra de Dios que es un ancla. ¿Sabe para qué sirve el ancla? Para que aunque vengan las olas y vengan los movimientos bruscos, el barquito permanezca donde ahí lo dejaron. Y usted y yo tenemos que permanecer en la posición en la que Jesús nos ha dejado como hijos de Dios. Pero para poder guardar la posición, tenemos que tener disciplina. Si no hay disciplina, usted no guarda su posición. Usted va a andar un día allá de aquel lado y otro día de allá de aquel lado y otro día va a andar allá. Y lo único que va a estar haciendo es venir, ay Diosito, perdóname. Por eso cuando el diablo tentó a Jesús 3 veces, las 3 veces Jesús le dijo, escrito, escrito está. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está viva en Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está viva en su vida y la palabra de Dios tiene ese lugar que usted necesita darle a la palabra de Dios, cada vez que venga el problema, cada vez que venga la tentación, cada vez que venga la dificultad, la palabra va a salir de adentro de usted. Por eso dice el salmista, Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he disciplinado mi alma, en mi corazón he disciplinado mi vida para que no peque contra ti. Disciplina no es venganza, Dios no se venga de nosotros. La disciplina es el amor de Dios para nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere vernos en su presencia. Para que cuando suene la trompeta y la iglesia se levante, usted y yo vayamos ahí con Él. Hablamos, Cristo viene, gloria a Dios, ahí viene Jesús. Hermano, ¿y la disciplina? Nada más volteemos a ver en cosas tan sencillas en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que no estamos disciplinados. Dele gracias a Dios que no ha venido Jesús por la iglesia todavía. Dígale, gracias Jesús, estás dando la oportunidad el día de hoy. Es necesaria la disciplina. Dice la palabra de Dios de 2 hombres que fueron disciplinados por el Señor. Lucas 9, 51, 56. Ya vamos a terminar, no se inquiete. ¿Ya lo tiene Lucas? 9, 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Sabe quién estaba ahí en ese momento pidiendo que cayera fuego y consumiera a todos? Juan. El apóstol del amor. Juanito, como dice el hermano Baltasar, dice los Juanerges, ¿verdad? Juan y su hermano Zebedeo, los dos muy indignados porque les hicieron un fuchi. Y entonces ellos iban a disciplinar ¿cómo? Con fuego. Gracias porque Dios disciplinó a Juanito y después se convirtió en el apóstol del amor. Por eso, mi hermano, no hay corazón, por duro que sea, que la palabra de Dios no tenga poder en su vida para que él cambie y se discipline. Usted está dispuesto.
La palabra de Dios dice que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Si usted es capaz de exponerse al discipulado, si usted es capaz de exponerse a la palabra de Dios, esa palabra va a empezar a trabajar como un martillo. Y esas áreas endurecidas en donde usted es como le da su gana, que usted siempre ha sido así, que nadie lo va a cambiar porque así nació y así fue su papá y así fue su mamá y toda su familia. Bueno, Dios va a quebrar eso de tal manera que usted va a poder vivir esa nueva vida que Dios le ha dado. No hay nada que para Dios sea imposible. ¿Sabe cuál es el único pecado que Dios no perdona? Cuando usted y yo no nos arrepentimos. Cuando usted y yo no estamos dispuestos a que Dios obre en nuestra vida. A Dios no le beneficia que usted se discipline. No le hace un favor a Dios. Créame sinceramente, no me hace un favor a mí que vengan los discipulados. Se lo va a hacer usted mismo. Mi trabajo es insistirle que lo haga. Mi trabajo es estar detrás de usted para que se discipule. Mi trabajo es, cada vez que usted tenga necesidad y que usted venga conmigo, yo ayudarlo, pedirle a Dios sabiduría y dirección para poderlo ayudar. Ese es mi trabajo. Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, pastorea. La Biblia tiene 3 partes, y con esto termino. La Biblia tiene 3 porciones, en donde la disciplina es una disciplina fuerte, a la cual usted y yo no quisiéramos entrar. La primera está en el libro de los Hechos. Un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira fueron disciplinados por haberle mentido al Espíritu Santo, por haberle mentido a Dios. ¿Y sabe qué les pasó? Cayeron muertos. En el libro de Corintios, capítulo 5, Pablo habla acerca de un hombre que está cometiendo un terrible pecado. Dice, el cual ni siquiera se menciona, se nombra entre los gentiles. Hay uno de ustedes que está con la mujer de su padre. Y a ese le ponen una disciplina y le dice, el tal es entregado a Satanás. Yo quiero decirle que es ser entregado a Satanás. El lugar donde usted y yo estamos bajo la cobertura de Dios es en la iglesia. Cuando usted y yo somos expulsados de la iglesia, nos entregan a Satanás. Porque nos entregan al mundo donde Satanás tiene su trabajo, su obra, donde el Satanás hace lo que le da su gana con las almas. Cuando Pablo dice, lo hemos entregado a Satanás para ver si se arrepiente, para ver si reflexiona y vuelva nuevamente ahí. Número 3. En 1 Timoteo, capítulo 1, también el apóstol Pablo dice que entregó a Satanás a 2 hombres. ¿Por qué fue la reprensión tan dura con los primeros? Por mentir. ¿Por qué fue la reprensión tan dura con los segundos? Por pecado. ¿Y por qué fue la tercera? Porque estaban tratando de trastornar a los creyentes con falsas doctrinas. Por eso la disciplina es importante, mis amados. Número 1, para que guarde a la iglesia de pecado. Dice que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda toda la masa. Número 2, las falsas doctrinas. Las cosas que no ha mandado Dios que nosotros creamos. Ese es, mire, cuando les decimos, hermanos, si usted va a ir a algún lugar, hable con nosotros y díganos. Hay gente que se va a escuchar predicaciones las que quiere, enseñanzas las que quiere, anda donde quiere. Nosotros les hemos pedido que no lo haga. ¿Sabe qué? No es porque me tenga que dar cuenta a mí, sino porque yo le voy a dar cuenta a Dios de usted. Pero si usted va sin permiso, hace lo que le da su gana, entonces usted tendrá que pagar las consecuencias de no estar viviendo bajo la autoridad de Dios que puso en esta congregación. Yo soy la autoridad que Dios puso en esta congregación. Y no quiero estar como autoridad para estar por encima de ustedes y esto. No, yo soy uno más de ustedes. No soy mejor que ustedes, el único bueno se llama Jesucristo. Pero Dios me dio un trabajo y lo tengo que realizar. Sé que hay papás que les permiten a sus hijos ir a otros lugares, a que escuchen otras enseñanzas sin tomarnos en cuenta, pues los papás tendrán que dar cuenta de ello.
Pero yo lo invito a que se discipline. ¿Sabe a quién va a ser el beneficio? ¿A quién? A usted. Usted va a recibir el beneficio. Ore por nosotros, para que Dios cada día vaya creando ese corazón de pastor, más y más, para su gloria y el bien de todos ustedes. Porque no me mueve otro propósito en mi vida que la bendición para usted, el bienestar para usted. Le digo una cosa, yo soy feliz cuando usted está en paz y le va bien. Me duele mucho cuando lo veo sufrir, pero me duele más cuando me doy cuenta que es porque usted sufre porque le da su gana sufrir. Me duele. Venía una persona y siempre me decía, hermano, quiero que me aconseje y que me diga, oficio de pastor, ¿verdad? Ya me ponía con él, oramos, le pedimos dirección al Señor y decíamos las cosas y luego me daba cuenta que había hecho lo que él quería. Y así vino como unas 3 ocasiones. A la 4ª ocasión viene conmigo y me dice, hermano, quiero que me dé un consejo porque quiero. Le digo, mira, haz lo que te da tu gana porque siempre lo haces. Pues ¿para qué le estás invirtiendo tiempo? Le inviertes tiempo a alguien que no quiere hacer caso, que no quiere escuchar. Alguien que está esperando que le des por su lado para decir con más tranquilidad, el pastor lo dijo. Póngase de pie, por favor.